Saludos y bendiciones, queridos hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, e igualmente para todos aquellos que nos sintonizan en el canal Aurora. Para este día vamos a tener una meditación sobre el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 36 al 34. En estos versículos, Jesús usa dos parábolas para enseñarle a sus discípulos sobre el reino de Dios. Una parábola, como todos ustedes saben, es una narración, una historia breve, pero profunda y significativa. Jesús hacía uso de parábolas para narrar y tocar diferentes temas sociales, morales y espirituales. Jesús usa estas parábolas porque les hablaba a las personas usando un vocabulario que podían entender. Y esto lo vemos en el versículo 33. Nosotros, por ejemplo, podemos recordar a los fariseos y a los saduceos, cómo ellos trataban a las personas de guiar por unos caminos equivocados, por una senda que ellos mismos no querían seguir, pero lo usaban echando mano de palabras rimbombantes, de un vocabulario selecto y de conceptos que el pueblo realmente no podía entender. Pero Jesús era un maestro de verdad, era el gran maestro y predicador, porque se acomodaba a la capacidad de su audiencia para ilustrar verdades profundas y divinas, y de esa manera compartir un mensaje claro para todos. De este modo Jesús lograba conectarse con sus oyentes de una manera en que otros líderes religiosos no lo hacían. No lo hacían porque no les interesaba hacerlo, porque tenían otros intereses. Pero Jesús tocaba las necesidades personales y sobre todo comunicaba una verdad divina. En los versículos 26 al 29 leemos la parábola del crecimiento de la semilla. Jesús comienza esta parábola comparando el reino de Dios con el acto de sembrar. Me acuerdo de los momentos de la finca de Calley, cómo es que uno siembra una semilla, ese regocijo que hay en verla crecer, ese milagro de una semilla que germina. Esta parábola describe una multiplicidad de acciones, por ejemplo, el sembrador que siembra, el grano que crece, la tierra que hace brotar y el acto de cosechar. Versículos 28 al 29. Me acuerdo de la revista El Defensor Hispano del Dr. Juan Francisco Rodríguez. Siempre tenía una sección que se llamaba El Sembrador. Esta sección tenía que ver precisamente con esto, con el acto de sembrar el Evangelio, como el acto fundamental de nuestro proceso de servir al Señor en su viña. Fíjense que el sembrador interviene al inicio y al final de este proceso. Pero lo que pasa en medio del proceso no depende del sembrador. El sembrador siembra la semilla, pero la tierra da fruto por sí sola. Esta estructura en sí misma indica que el reino de Dios no depende de la acción de nadie, ni de nada en particular, sino de la obra misericordiosa de Dios. Depende de la obra de Dios, de la intervención de Dios, del poder de Dios en medio de la gente, propiciando su mejor bienestar espiritual, que es estar en una posición de poder tener la esperanza de la vida eterna, de la salvación. El sembrador siembra y confía en que la tierra, con la ayuda del agua y el sol, va a hacer que la semilla crezca y dé fruto. Y esto nos recuerda a Isaías capítulo 55, versículo 11, donde dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así como el sembrador echó semillas en la tierra, verso 26, nosotros y nosotras, al sembrar, cuando predicamos el Evangelio, hacemos lo mismo. De igual manera, así como la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo, el Espíritu Santo obra en la vida de las personas que escuchan el Evangelio. Nuestra tarea como siervos y siervas de Dios es sembrar con fe y esperar que esa semilla dé su fruto. Jesús continúa enseñando a sus oyentes con el uso de otra parábola, la del grano de mostaza. Es su pregunta.
¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Verso 30. Y él mismo responde, es como el grano de mostaza. Tanto esta parábola como la anterior tratan acerca del crecimiento de la semilla. Pero esta parábola en particular explica cuán grande es este crecimiento, porque la semilla de mostaza es una semilla bien pequeñita. Yo las he visto en la finca de Cayenne. La semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas de las plantas que se cultivaban en el primer siglo en Palestina. Aunque técnicamente la mostaza no es un árbol, puede llegar a crecer hasta 3 o hasta 10 metros de altura. Sin embargo, Jesús no pretendía enseñarnos sobre botánica, sino mostrarnos la esencia del reino de Dios. En otra ocasión, Jesús ilustró sobre el grano de mostaza y su significado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 20, nos dice lo siguiente. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto demuestra que no importa qué tan pequeña sea nuestra fe, lo importante es en quién está depositada nuestra fe. Si nuestra fe está depositada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, entonces nos será suficiente como para que nada nos sea imposible. A Dios le encanta sorprendernos. Dios puede empezar con algo muy pequeño y convertirlo en algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Lo fundamental es tener fe. Dios puede hacer cosas grandes de aquello que para la humanidad es considerado insignificante. Es a través de esta fe en Jesucristo que el reino de Dios se distribuye, se expande a través de la tierra y lo hace como una hortaliza de mostaza. Aunque la fe sea pequeña, una vez que es sembrada en nuestros corazones, el Espíritu Santo se encarga de que crezca y dé fruto. Y ese fruto contribuye a que el reino de Dios en la tierra se expanda. Y eso es lo que hacemos todos nosotros cuando sembramos las semillas del Evangelio. Cada vez que compartimos las buenas nuevas con alguien, cada vez que ayudamos a los demás, cada vez que mostramos amor por el prójimo, cada vez que perdonamos y nos reconciliamos con nuestros enemigos, el reino de Dios crece y se expande como las hojas y las ramas de la planta de mostaza. Dios los bendiga.